También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota con 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? Y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Israel, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la tierra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la tierra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores de Saúl a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues a aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cuando uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo:
¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver las batallas has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y le dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dejemos hasta ahí para seguir ahorita más tarde. Las 5 piedras de David es un nombre muy común, no es tan extraordinario, no dice mucha cosa en cuanto a las 5 piedras de David. Así titulé este pasaje, y vamos a leer sobre todo el versículo 40, que dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Cuántas piedras tomó? 5 piedras, ¿cierto? Esto es una historia común y corriente en los términos de que uno dice una historia muy bonita, una historia de valentía, una historia de esfuerzo, de fe. En fin, uno podría sacarle una cantidad de temas a este capítulo 17 de Primera de Samuel. Hoy quiero hablar sobre esas 5 piedras de David. Y la Biblia registra cada historia, y ayer en Los Caballeros hablábamos precisamente sobre eso. La Biblia registra muchas historias que cuando uno las lee, muchas veces uno tiene que saber interpretarla para sacar algún principio que sea de beneficio o de fundamento en la relación con Dios. Entonces, ayer hablábamos de que uno leía una cantidad de nombres. Julano es hijo de Julano y de Julano y de Julano, y uno lee, hay capítulos enteros que solamente son puros nombres hablando de la genealogía de cada quien. Y si uno lee eso, uno dice, ¿eso para qué está en la Biblia? Pero a alguna razón debe estar en la Biblia, por alguna razón está, y algo enseña a uno, ¿cierto? Así que esta palabra que encontramos en Primera de Samuel también tiene una cantidad de elementos que nos enseñan mucho acerca de nuestra relación con Dios, acerca del hacer para Dios. Hay muchas cosas que podemos aprender allí. Y además de eso, hay muchas historias que implican para nosotros una cantidad de simbolismos que nos traen o que nos pueden aplicar a una acción cristiana que nos ayuda a mejorar con Dios. Entonces, en el contexto de la historia, aquí encontramos 2 ejércitos. ¿El ejército de quién? De los filisteos, y el ejército de Israel. Estaban en tiempo de guerra. Hay 2 ejércitos. El ejército filisteo básicamente estaba invadiendo ya en ese momento el terreno, el país de Israel, porque dice que estaban en Soco, que hace parte de Judá, y Judá hace parte de Israel. Así que los filisteos estaban allí, estaban frente a frente durante mucho tiempo. ¿Quién era el comandante de Israel? Había un comandante específico que era claro ahí el nombre de este. Se llamaba Saúl. El rey Saúl comandaba. Normalmente en ese tiempo los reyes no son como los presidentes hoy. Imagínense el presidente Santos manejando un helicóptero. Yo le creería a Uribe, pero al presidente Santos no. Manejando un helicóptero, tirando bombas y alegre y contento, comandando el ejército. O cualquier otro presidente. Imagínense el próximo presidente, sea quien sea, armado y también disparándole al clan del Golfo, en fin. Eso no se ve. Ningún presidente hoy, antes por el contrario, es el personaje más cuidado. Es el personaje que cuando están en guerra es el que cuidan y lo meten por allá escondidito. Anteriormente el rey era el que daba la cara, el que comandaba el ejército. Así que en Israel estaba un comandante que se llamaba el rey Saúl. Y en los filisteos no dice exactamente quién era el comandante. Probablemente era el rey de los filisteos, pero no le dice allí. Hacen de referencia de un hombre que era grande en tamaño, que se llamaba Goliat, pero no hacen referencia de que él era el comandante de ese ejército, ¿cierto? Creería yo entonces que como eso era una situación
cultural de que los reyes comandaban, entonces el rey de Filistea era el comandante, pero no se registra ahí. Sin embargo, había una situación el ejército de Israel estaba comandado por un rey que se llamaba Saúl, pero no tenían confianza, estaban atemorizados por 40 días allí. En cambio, el rey de los filisteos, que no se sabe quién era el que comandaba, sin embargo estaban confiando en alguien que era el que salía al frente cada momento, que se llamaba Goliat, ¿cierto? Este hombre, cada día, la Biblia dice en el pasaje que durante 40 días y 40, el versículo 16, dice que durante 40 días él iba y retaba y desafiaba al ejército judío. Durante 40 días se paraba ya todo. Esto es aburridor. ¿No les parece que es aburridor uno estando como en guerra y lo que uno escucha es a un hombre estar desafiando al otro durante 40 días? Imagínense pasando 28 días. Mañana ya uno sabía lo que iba a pasar. Un hombre grande insultando al otro. En la noche dormían tranquilos porque sabían que en la noche pues, no iba a hacer eso. Al siguiente día, y así pasaron 39, ya sé lo que va a pasar en el día 40. Durante 40 días este hombre pasaba al frente y empezaba a desafiar y a retar y a insultar. No sé qué palabras utilizaría este hombre para insultar, retar y desafiar al pueblo judío. ¿Y qué era lo que pasaba entonces en el pueblo judío? Estos filisteos estaban confiados, estaban seguros detrás de la cara y del rostro de un hombre gigante que se llamaba Goliat. Pero el pueblo judío durante ese tiempo, en el versículo 11 dice que vaban y tenían gran miedo. Así que la diferencia entre uno y el otro, los filisteos estaban confiados, estaban seguros, estaban detrás de ese muro grande que era Goliat, estaban totalmente seguros. En cambio los judíos, dice la Biblia que temblaban, tenían miedo. Durante todo este tiempo estos personajes estaban con mucho miedo. El versículo 8, hay una gran diferencia entre por qué los filisteos estaban tan seguros de sí mismos. El versículo 8 nos demuestra una realidad. Dice así: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el qué? El filisteo. ¿Y vosotros quiénes? Los siervos. Mire esa gran diferencia. Así que los filisteos tenían una identidad de quién eran ellos. Ellos decían: nosotros somos los filisteos. Y este hombre le decía a los judíos: ustedes son los siervos. Hay una gran diferencia ahí. Él se creía que tenía identidad con su nación. Yo soy el filisteo. Yo soy el filisteo. Ni siquiera decía yo soy uno de los filisteos, sino yo soy el filisteo y ustedes los siervos, los que sirven, los esclavos, los bajitos, los que no son nada. Y el problema era que además de eso, ellos se creían eso. Los judíos, el ejército judío se creía que era una cosa pequeña, que se creía esa mentira que durante 40 días el filisteo le seguía insinuando e insistiendo que ellos no le servían, que ellos no eran capaces. El reto y el desafío que cada día le hacían era un desafío psicológico, mejor dicho, fue una guerra psicológica de un solo hombre contra todos los hombres judíos. Durante 40 días les estuvo diciendo que no eran capaces, que no servían, que no iban a enfrentarle, que no podían hacerlo, que una cantidad de cosas, diciéndole: no pueden, ustedes no sirven para eso, ustedes tal cosa, ustedes no sirven. Y ellos se fueron creyendo que no servían para nada. Así que cada vez que se les paraba, ellos temblaban de miedo. Y era persistente. El versículo 16 dice que era persistente eso. Era como una gotica permanente diciéndole: no sirven, no son capaces, miedosos, cobardes, miedosos, cobardes. Creo que inclusive cuando ellos estaban durmiendo, los soldados judíos, eso soñaban con ellos, ¿cierto? Gritándole: cobardes. Es más, probablemente ya no se llamaban ni por el nombre, sino: hey, cobarde número 1, ven acá. No, eso durante 40 días estuvieron allí recibiendo
esa insistente palabra de no sirven, no son capaces. Y se lo creyeron. Ninguno fue capaz de confrontar y de enfrentar a Goliat. Pero en eso llega un chiquitico, un pastor de ovejas, que hacía días había estado en el ejército, pero tenía un papá anciano. La Biblia dice que había un hombre no tan anciano, era el hombre más anciano del pueblo de Israel, el papá, Isaí. Era anciano. Probablemente entonces le tocó a David dejar al ejército e irse a pastorear las ovejas, porque probablemente era el que más tenía experiencia en ser pastor de ovejas. Así que David se va otra vez a estar ayudando al papá. Era un buen hijo, ayudaba al papá, ¿cierto?, en las faenas de la ganadería. Y el papá preocupado porque estaba escuchando que estaban al frente de guerra, y así que el papá manda luego a David diciéndole: ve y tráeme noticias de los hijos, a ver cómo están, pero también llévales comidita. Y David empaca un asno lleno, bueno, no empaca un asno, sino que llena, o más bien un asno, ¿cómo lo va a empacar, cierto? Empaca una cantidad de cosas y lo monta sobre el asno y salen para allá, para donde estaba la guerra. Él empieza a llevar, a repartirle, ¿cierto? Cuando llega, en el momento en que llegan, el ejército se pone de pie frente a frente, es decir, estaban ya a punto de empezar la guerra, porque dice que separan los ejércitos y se pone frente a frente. Y David, cuando escucha que ya está casi al borde de la guerra, sale corriendo a mirar cómo están los hermanos y preguntan: ¿mis hermanos están bien? Y le dicen: sí, cobarde número 1 está allá, cobarde número 2 está por allá. Y David, cuando David llega al borde de la guerra, donde estaba la línea de guerra, sale ¿cierto?, Goliat, y empieza a decir lo mismo que siempre está diciendo. 40 días este ejército escuchó las palabras de Goliat. Llega David a la línea de guerra y sale el gigante y empieza a insultar. Y la Biblia dice y claramente en el versículo 23 del 17, al final, dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras que había hablado durante los 40 días anteriores. ¿Y qué dice esa frasecita chiquita ahí? Y las oyó David. Eso es clave, porque eran las mismas palabras que habían oído 40 días los otros. Y David estaba por primera vez ahí y por primera vez las oyó. Eso póngale en mayúscula, rayadito, y así en letricas. ¿Cómo se llama esa letrica? Cursiva y rojita. Las oyó David. Hay una gran diferencia. El que confía en el Señor, cuando escucha una palabra que está en contra de la voluntad de Dios, sabe que eso no viene de Dios. El que tiene la presencia de Dios sabe diferenciar lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Es efectivamente cuando David oye el gran insulto que durante 40 días habían escuchado los otros, él sabe: esta palabra no es cierta. Esta palabra no es cierta. Y allí es donde comienza el proceso. Mientras los pueblos, dice que en los versículos siguientes huían. El versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, y le decían a David: pero míralo bien, ¿cierto? Los versículos siguientes le decían a David, porque todo el mundo corría, y David parado diciendo: ¿y estos por qué corren? Si yo lo que veo es un hombre ahí grande. Hay un dicho que dice que perro que ladra no muerde, ¿cierto? Lo que vio David fue eso, un perro ladrando. Durante 40 días ladró, pero no mordió. Y esto le tenía miedo. David dijo: pero ¿por qué corren? Si perro que ladra no muerde. Eso no está en la Biblia, pero eso dijo David. Pero ¿por qué corren? ¿Por qué corren?
De allá fue que salió el dicho, es cierto. Es perro que ladra no muerde. ¿Por qué corren? Y los demás, mientras corrían, le decían, pero míralo, 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 es grande, es gigante. No le ves la cara, ¿cierto? Le decían a ellos. Mira, no lo ves, es temible David. Nadie se atrevía a confrontarlo. Y David decía, pero yo no veo ninguna diferencia entre ese hombre y yo en cuanto a valentía. Pero David lo veía. ¿Cómo veía David al gigante? Y el versículo, voy a decir el versículo de incircunciso. Si alguien lo ve ahí, me avisa. El 23, ¿cierto? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo? Incircunciso. Incircunciso. Lo veía como un incircunciso, un hombre totalmente sin valor, un hombre que no tenía a Dios en su corazón. Él sabía que este hombre incircunciso, un incircunciso es como decir, uy, este me viene a insultar a mí. Un incircunciso para David no era nadie. No era nadie, este inservible, esta poca cosa. Y él dice, ¿cómo que este incircunciso pecador viene a insultar a los escuadrones? Dice, ¿a los escuadrones de quién? De los ejércitos o del Dios viviente. Mire lo que les dijo Goliat a ellos: ustedes son un ejército de siervos de Saúl. Y mire lo que dice David: están este hombre insultando al ejército de los escuadrones de Dios. Mire la gran diferencia. Goliat le dijo, ustedes son el ejército de siervos de Saúl. Pero David dijo, no, ellos no son los escuadrones de los siervos de David, sino que ellos son los escuadrones del ejército de Dios. A ellos es que estás tú desafiando e insultando, incircunciso. Esa era la diferencia entre el ejército de Israel y David. David sí sabía a quién pertenecía él, de quién eran estos hombres. Eran los escuadrones del ejército de Dios. Pero ellos se creyeron que eran los siervos. Si ellos desde un principio hubieran creído que ellos hacían parte de los escuadrones del ejército de Dios, hacía 40 días hubieran vencido a los filisteos. Y muchas veces nosotros atrasamos las victorias y las bendiciones de Dios porque no creemos en quiénes somos nosotros. Somos linaje escogido, real sacerdocio, comprados con la sangre de Cristo, coherederos con Cristo en el reino de Dios, herederos de la vida eterna, vencedores. Pero muchas veces afuera nos empiezan a decir, tú no puedes, tú no logras, tú tal cosa, y empiezo a creer en esa verdad. Y entre más me la dicen, más la creo, y más se demora entonces la victoria o conseguir lo que yo estoy soñando o disfrutar de la bendición de Dios. 40 días de atraso. Hacía 40 días hubieran vencido al pueblo filisteo con gigante incluido si hubieran creído que ellos no eran los siervos, un ejército de siervos, sino los escuadrones del Dios de los cielos. Amén. Así que tenemos que empezar a cambiar eso también. Él se veía como parte del escuadrón de Dios y se levantaba muchas veces, ¿cierto? Solo el que tiene. Ahora, versículo 32, vamos a versículo 32, que dice: y le dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Ese versículo es importante en esta enseñanza, porque uno da lo que tiene. Si alguien viene a pedirle un mercado, obviamente usted le da si tiene mercado. Si no tiene, pues
saldrá con él a pedir en otro lugar. Uno da lo que tiene. Si usted tiene una experiencia en algo, usted puede contarle a esa otra persona que está sufriendo lo que pasó y puede ayudarle. En la parte ministerial o en la parte de Dios, si uno tiene a Dios en su corazón, uno puede darle a otro de lo que uno tiene. David le dice a Saúl: yo soy capaz de vencer a este hombre. ¿Y saben por qué lo dijo? Porque él sabía lo que tenía. Y él empieza a decir: es que yo maté a los leones, maté al oso, maté a no sé quién. Para mí, cuando un oso se para, es la misma estatura de Goliat. No le veo diferente. Lo único que es más peludo el oso que Goliat. Pero no. Y ni siquiera me he tocado enfrentar. No, eso con una ondita que le doy, ya pum. O sea, David sabía lo que tenía, pero no en términos de experiencia también, sino en términos de Dios en su corazón. Recuerden que la mayoría de los salmos que están en la Biblia fueron escritas por David, sentado allá debajo del árbol donde cuidaba como pastor de ovejas. Ahí todos los días era un hombre que tenía pasión por Dios. Por eso muchos años después es dicho por Dios el hombre que es conforme al corazón, a su corazón. Porque era un hombre apasionado. Así que David era no solamente alguien apasionado por Dios, sino que la pasión por Dios estaba fundamentado en creer en su promesa. Es decir, su fe estaba fundamentado en el Dios que existía, que existe y que existirá. En el Dios que le había ayudado a todo su pueblo anteriormente a través de la historia, que le sigue ayudando y que le ayudará. Era un hombre que estaba confiando, que su confianza era grande en el Señor, que no confiaba en las fuerzas de nadie, sino en las fuerzas de Dios. Cuando él se enfrentaba a un oso, me imagino que él también decía: tú vienes con garras contra mí, pero yo voy también. Así como le dijo a este, ¿cierto? Cuando era un león: tú vienes con esos dientes. Era alguien que estaba confiando en el Señor. Y por eso David va donde Saúl y le dice: yo soy capaz. ¿Y por qué le decía eso? Porque él sabía lo que tenía en su corazón. Él sabía a quién tenía en su corazón. Uno da lo que tiene. Amén. Uno da lo que tiene. Así que solo el que tiene para dar puede dar. David era el único que podía dar en ese momento, porque todos los soldados que estaban alrededor de o que estaban allí ya no tenían nada. ¿Qué era lo que tenían estos soldados? Temor, miedo, terror. Era lo que tenían. ¿Quién se podía decir? Y mire que Saúl les dijo, les dio una posibilidad. Les dijo: quien venciere a Goliat, yo les daré riqueza, le daré a mi hija como esposa. Yo me imagino que la esposa de Saúl era muy bonita. No creo que fuera para animar a alguien bien fea, para animar a un soldado. No, yo me imagino que era muy, muy bonita, ¿cierto? Pero además le dijo: yo les doy muchas riquezas. Pero además les dijo: les quito el cobro de los impuestos de por vida. Y eso, si me lo dicen a mí hoy de impuestos, yo, ave María, de una vez, ¿cómo? Agarro eso. Impuesto a la casa, el impuesto de, ¿qué más? Del carro, impuesto de lo que sea. Impuesto predial. El impuesto el impuesto del 4 por 1000, el del 5, todos los impuestos que inventen de por vida, no solamente a mí, sino a la generación que sigue. Andrea nunca pagará impuestos, los hijos de Andrea nunca pagarán impuestos. Uno queda decente y uno dice: hágale, yo le doy. Pero nadie fue capaz de decir nada. No fueron capaces, porque tenían en ellos era puro miedo. Estaban totalmente arrinconados del temor y del miedo. Entonces no daban eso, no podían dar lo que no tenían. Así que no pongamos atención al que te menosprecia. No pongamos la mente al que nos menosprecie. Después, cuando David le dice a Saúl: yo soy capaz, Saúl le dijo: usted no es capaz, mi hijo, usted es un niño pequeño, usted es un pastor, usted no puede hacer eso. Pero David insistía: yo sí puedo, porque Saúl veía era lo físico, veía era lo externo, pero David sabía quién tenía adentro. Recuerden que la Biblia dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso es el que está en el cielo que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Para el que cree todo le es posible.
iremos de triunfo en triunfo y victoria en victoria. Hay una cantidad de pasajes que nos enseñan a nosotros a decir quién somos nosotros y qué hay dentro de nosotros. Nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Significa que cada uno de nosotros ahora tenemos el poder de Dios en nosotros. Y por lo tanto sabemos qué tenemos. Podemos saber qué vamos a dar porque está en nosotros el poder de Dios para dar. Pero si usted empieza a creer lo que el otro le empieza a decir, que usted no sirve, que usted no puede lograr, que usted no tal cosa, entonces ¿dónde está lo que confiesa con su boca de que usted es hijo de Dios y de esa cantidad de cosas que hay allí en la palabra de Dios? David sabía y por lo tanto dijo, yo soy capaz. Usted no es capaz, dijo, yo soy capaz. Le dijo, bueno, mírase pues mi uniforme. David pone el uniforme de Goliat y obviamente Goliat es más grande que David. Entonces no pudo ni caminar siquiera con eso, porque además era muy pesado. ¿Cómo? El uniforme de Saúl. ¿Y qué dije yo? Pues ahí sí iba a quedar más grande todavía. El uniforme de Saúl el rey. De todas maneras, Saúl era mucho más grande que David. David se pone el uniforme de Saúl, voy a decir suave para que no le diga a otra, y no puede caminar con ese uniforme. Y él dice, no soy capaz de caminar con ese uniforme. Saúl le dice, entonces no eres capaz de derrotar a Goliat, porque si no eres capaz de utilizar mi uniforme, pues mucho menos de derrotar a Goliat. Y David le dijo, es que yo no necesito uniforme para derrotar al gigante. Yo no necesito una coraza para derribar al gigante. Yo no necesito una espada, no necesito nada de eso, porque yo sé quién me va a ayudar en esto. Y es así como entonces aparece el versículo 40 que leímos al principio. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras listas o lisas más bien del arroyo, y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David agarra eso, 5 piedritas, me imagino que bien escogidita. Él sabía, ya tenía la experiencia de cuáles eran las piedras precisas para eso. Las mete en su mochila costeña, 3 rayas, guayú, y coge la onda, ¿cierto? Y sale para allá. Todo el mundo diciendo, me imagino que los hermanos dijeron, comámonos el último pan que David nos trajo. Nunca más volveremos a comer pan traído por David. Los hermanos, me imagino que estaban preocupados, cerraron, se dieron la espalda para no ver semejante masacrada del pie del filisteo contra David. David se va para allá y empieza ese proceso de expectativa, como cuando las películas que queda en silencio todo, ¿cierto? Es uno que salen por una ventana del piso 15 y van así cámara lenta, eso queda así. Eso se vuelve cámara lenta durante ese tiempo allí, en la expectativa de qué va a suceder. Cuando sale un carro, cámara lenta, ¿sí? Así quedó ese momento. Creo que el sol se detuvo unos segundos ahí. Todo fue cámara lenta, menos en el corazón de David, que iba acelerado a 10,000 kilómetros por hora. Bueno, un corazón no camina. Estaba aceleradísimo, todo iba lentamente en el pueblo, todo fue un silencio, los pajaritos dejaron de cantar, la brisa dejó de correr, todo fue silencio. Y David va con paso firme hacia el encuentro del gigante. El gigante empieza a insultarlo y a decir, ¿esto qué me creen? Me mandan a un chiquitico de estos que no viene ni armado ni nada, ¿cierto? Y empieza a insultar a David. Y entre más insulta a David, más le pone coraje a David. Más, o sea, en vez de amedrentarlo, lo que hace es ponerle más fuerza a David para ir contra él. Entre más lo insulta, David por dentro no sabe lo que le va a pasar. Y él acariciaba la piedrita. Acariciaba la piedrita dentro de esa mochila. Y el otro insultándole. Y
Ay, Dios mío, ¿cuándo será que llego allá a la distancia que necesito llegar, cierto? Y va y arranca y arranca. ¿Por qué David se atrevió a hacer eso? Porque había practicado eso mucho tiempo con, ¿cierto? David era el verdadero tiro fijo de la vida. David era un verdadero tiro fijo. Ese tiro fijo que conocimos hace años no era tiro fijo, pero David sí era tiro fijo. Él sabía que cada piedra que tiraba daba al blanco y no dejaba herido a nadie. Realmente caía de una vez. ¿Por qué David se atrevió a eso? Porque era alguien que practicaba cada rato esa situación. Aquí nos enseña algo muy importante, es que la práctica del poder de Dios en mi vida es la que mueve la fe. Si usted no ora para que ocurran milagros en su vida, pues nunca va a haber milagros. Nunca va a haber milagros en su vida. Siempre va a estar diciendo, por favor, oren por mí. ¿Y usted por qué no ora por usted? Porque yo he orado y nunca ha habido nada en favor de mí. No. Si usted nunca va a orar, va a poner en práctica el poder de Dios que hay en su vida, nunca va a ver el poder de Dios. Nunca lo va a ver. Si usted es aquel que le da miedo cuando está en un tiempo de oración en un grupo y empieza un endemoniado y sale corriendo, siendo cristiano, entonces nunca va a tener va a ver el poder de Dios desarrollado, porque la Biblia dice que en mi nombre echarán fuera demonios, no solamente para algunas personas, sino para toda la iglesia, para todo el que tenga el poder del Espíritu Santo. Entonces nunca va a ver el poder de Dios en su vida o a través de su vida en otras personas si no practica eso, Cuando esté enfermo, ore por usted mismo. Cuando esté endemoniado, ponga su mano sobre su frente y empiece a reprenderse usted mismo. Empiece a desatarse usted mismo. Empiece a orar por usted mismo y vea el poder de Dios en usted mismo primero, a favor de usted. Cuando alguien esté enfermo en su casa, ore por esa persona. Ore, empiece a practicar el poder de Dios para que empiece a ver la obra de Dios en ustedes. Así que él camina despacio, ¿cierto? Va despacio y empieza a moverse. Y pasa lo que pasa, que ya ustedes saben. Cámara lenta, tira la onda sale disparada la piedra a 55,000 kilómetros por segundo, rompiendo el viento de una manera impresionante. La piedra sale atravesada, pero luego se va acomodando de filito. Hay una parte donde está sin el destapada, pues porque el gigante trae la coraza completa, trae todo eso. Y hay una partecita efectivamente donde David sabe dónde debe ir. La piedra va con ese ruidito así y llega y ¡tran! Le da ahí. El gigante no cae inmediatamente. David dijo, ay, fallé. Lo que hice fue ponerlo más enojado. Pero cuando de pronto ve que el gigante empieza como a hacer así, ¿cierto? Y el que estaba ahí de espadachín, el escudero, lo mira para arriba cuando se está temblando y dice, me va a caer encima, y sale corriendo del escudero, porque es como si le cayera un edificio encima. Y él ve que hace así el gigante, sale la mano ensangrentada y se cayó, ¿cierto? Y se fue. Pero David sabía que iba a caer. Él simplemente esperó. Ni siquiera sacó la segunda piedra. Él sabía que iba a caer. Luego cuando él cae, David sale corriendo hacia él. Y ahí pues está la historia que coge la espada del propio Goliat y le corta la cabeza. Es la cabeza que trae a donde Saúl, el rey, se la pone. Saúl, aún muerto, el Goliat sale corriendo huyéndole a la cabeza. David dice, pero por Dios, está muerto, ¿cierto? ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está mi esposa? Y necesito el certificado de no pago de impuestos durante todo. Y la historia
no termina ahí, la historia sigue. Luego David tiene una cantidad de problemas con el mismo Saúl y bueno, llega a ser rey. Y esa historia es la que... Pero hay una gran diferencia. Los filisteos confiaban en la fuerza humana, David confiaba en el poder divino. David, los filisteos confiaban, tenían confianza en este filisteo. David confiaba en el Dios de los escuadrones de Israel. Había una gran diferencia. Los filisteos confiaban en la fuerza y en el poder humano. David no confiaba ni siquiera en su fuerza, confiaba en el Señor. Por eso él le dice: yo voy a ti. Tú vienes a mí con jabalina, con espada, con escuderos. Yo voy a ti solamente en el nombre del Dios de los ejércitos, a quien a ti se te ha ocurrido insultar, menospreciar. Y por eso te voy a dar la lección de tu vida. Jamás te atrevas a menospreciar a un hijo de Dios. Jamás te atrevas a menospreciar a Dios. Jamás te atrevas a dañar lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Jamás te pongas a dañar o insultar a un hijo de Dios. Te voy a dar la lección de tu vida. Y fue así como se la dio, porque había una confianza total y plena en el Señor. Confianza y plena que no tenían los soldados, pero él sí la tenía. Ahora, las 5 piedras tienen algo muy importante. Son las 5 piedras. La fe es la primera piedra. David confiaba en el Señor. Tenía confianza en que no era su piedra, no era la fuerza, no era la cantidad de personas, era la confianza que tenía en Dios. Pero además de eso, la segunda piedra era la palabra, es decir, la promesa. David sabía en quién le había, de dónde venían las promesas del Dios de los ejércitos. Él confiaba en las promesas del Señor. Así que la segunda piedra eran las promesas del Señor. La tercera piedra era la práctica. David practicaba diariamente ese tiro al blanco. Era alguien que constantemente estaba en práctica. Y la cuarta piedra es la valentía, el coraje que tenía David, porque confiaba en el Señor. Y la otra piedra, la quinta piedra, era la identidad. Él sabía quién era. Él sabía quién era. Él sabía que era hijo, hacía parte del ejército del escuadrón de Dios. Eso le daba fuerza. Son 5 piedras que utilizó David: la fe, la palabra, la práctica, la valentía o coraje y la identidad. Yo no sé si son las 5 piedras que usted utiliza siempre para salir victorioso, pero son las 5 piedras efectivas para vencer cada día al enemigo, cada día a cualquier situación que pueda ocurrir. Es por eso que hoy lo invito para que tengamos y crezcamos en fe, una piedra poderosa, para que creamos en las promesas del Señor como la segunda piedra poderosa. La Biblia está llena de promesas para usted y para mí. Tengo que creer que esas promesas y esa verdad, son realidad para mí. Amén. Tengo que confiar que eso es verdad. Si el Señor me ha dicho que yo voy de triunfo en triunfo, entonces yo creo en que eso es una realidad. Si el Señor me ha dicho que todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, yo creo. Si el Señor me ha dicho que no he visto a justo que mendigue pan ni su descendencia, así es. Ustedes lo saben mejor que yo. Eso es una promesa para usted y para mí. Entonces no tengo que preocuparme. Si el Señor ha dicho tantas cosas, si el Señor ha dicho que vendrá pronto, yo creo en esa promesa. Entonces tengo que prepararme para ella. Es la palabra, la confianza en las promesas. Pero yo también, como dije ahorita, tengo que practicar eso. Tengo que practicar mi vida de oración. No está bien que un cristiano no ore, pasen semanas sin dirigirse al Señor. La forma como yo practico el poder de Dios y digamos muevo el poder de Dios a mi favor es a través de la oración. Así que practique el poder de Dios a través de la oración. Tenga fuerza, valentía, no le dé miedo al enemigo, no le dé miedo a la circunstancia, no se deje llevar por la circunstancia. Estamos en crisis de orden de público, sí, estamos en una inseguridad. El Señor es su protector. Ahora tampoco vaya a una balacera y a chismosearse allá, porque eso sí no es valentía. No, sea prudente también, ¿cierto? Pero no le tenga miedo. El diablo no se le tiene miedo, porque la Biblia dice que él está pisado bajo nuestros pies. Usted no le tenga miedo al enemigo, no le tenga miedo al diablo.
Eso sí, la Biblia sí nos dice que tenemos que estar pendientes porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Entonces, pero no le tenga miedo. Pero y lo otro es si tenga identidad. Viva como un hijo de Dios. Créalo y viva como un hijo de Dios. Tenga identidad de eso. Usted es hijo de Dios y como hijo de Dios tiene entrada a la nevera de Dios cuando quiera, a la casa de Dios cuando quiera, a la presencia de Dios cuando quiera. Usted tiene entrada permanente en Él. No le dé miedo. Amén. ¿Usted es hijo de quién? Entonces créalo, vívalo. Viva como hijo de Dios, no como hijo de cualquier otro, derrotado. Usted es hijo del Dios, del Dios que venció la muerte, venció al diablo, el Dios que creó todo, el Dios que tiene el control de todo. Usted es hijo del Dios, del único, del poderoso, del más grande. Usted es hijo de ese Dios. Por lo tanto, tenga identidad y viva como Él. De esa manera, cada vez que un gigante se le presente, lo vencerá en el nombre del Señor. Amén.